And I look at her and I say, how do you choose joy when your heart is breaking in a million pieces? How do you choose joy? Rick Warren, el querido pastor y autor de The Purpose Driven Life, acaba de recibir una noticia desgarradora que ha dejado a sus seguidores conmocionados. Líder de la fe y la esperanza, Warren ha inspirado a millones de personas, pero hoy se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Qué ha ocurrido y cómo está afrontando esta devastadora situación? Siga con nosotros para descubrir toda la historia. ¿Apoya a Rick Warren en estos momentos difíciles? Comente: 1, para sí, 0, para no. El camino de Rick Warren hacia la fama internacional. ¿Sabías que Rick Warren era un chico de pueblo con grandes metas antes de ser conocido? Pues resulta que tuvo una educación bastante aventurera. Además, tuvo varios obstáculos en su juventud que influyeron en toda su visión de la vida. Aunque Rick nació en San José, California, el 28 de enero de 1954, sus raíces están mucho más arraigadas en la América pueblerina. Creció en Ukiah, California, una pequeña y tranquila ciudad rodeada de naturaleza, donde todo el mundo se conocía y la vida era sencilla. Su madre, Dot Warren, era bibliotecaria de instituto, y su padre, Jimmy Warren, pastor baptista. Ahora imagínate creciendo en un hogar donde la lectura, la religión y la ayuda a los demás formaban parte de la vida cotidiana. El mundo de Rick era así. Su padre hacía algo más que predicar. También era un carpintero con talento, y su proyecto favorito era construir iglesias, sobre todo en zonas empobrecidas o devastadas por catástrofes. En realidad, el padre de Rick ayudó a construir iglesias por todo el país, ladrillo a ladrillo, durante sus primeros años. Y esa experiencia sembró una semilla en su corazón que con el tiempo florecería en algo mucho más grande de lo que jamás podría haber soñado. Ahora es cuando empieza la parte emocionante. Rick no era un niño normal, ni siquiera de pequeño. El joven Rick estaba cautivado por la fe y el liderazgo, mientras que otros niños estaban obsesionados con los dibujos animados o los deportes. A una edad temprana, mucho antes de que la mayoría de los niños se plantearan sus objetivos profesionales, empezó a leer libros sobre liderazgo y teología. Todo el mundo a su alrededor podía ver que estaba destinado a algo más grande desde que era un adolescente. Sintió una fuerte vocación para convertirse en pastor a la edad de 19 años, ya que los indicadores eran muy obvios. Aunque no estaba seguro del método preciso, estaba seguro de una cosa. Sus metas eran servir a Dios y ayudar a otros a descubrir su llamado. El deseo de Rick de utilizar el ministerio para impactar al mundo se hizo aún más evidente una vez que se matriculó en la Universidad Bautista de California después de la escuela secundaria. Además, él estaba actuando en lugar de solo discutirlo. En el mes de noviembre de 1973, Rick y un colega decidieron faltar a clase y recorrer una distancia de 350 millas para asistir al Hotel Jack Tar de San Francisco y escuchar al renombrado predicador Wally M. Criswell pronunciar un sermón. ¿Sabe usted que Warren realmente esperó hasta después del evento para estrechar la mano del pastor Criswell y que ocurrió algo extraordinario? Criswell supuestamente miró a Rick a los ojos y dijo: «Me siento guiado a poner mis manos sobre ti y orar por ti». Esto ocurrió cuando Criswell le estaba dando la mano a Rick. De hecho, esto solo le demostró a Rick que iba en la dirección correcta y que estaba destinado a aún más. En el transcurso de su estancia en la universidad, empezó a organizar estudios bíblicos y otros grupos informales en los que ayudaba a otros a conectar con su fe de una manera que resultaba emocionante y motivadora. Sin embargo, Rick no había terminado, ansiaba más. Para ampliar su formación en el campo de la teología, optó por continuar sus estudios en el Southwestern Baptist Theological Seminary, situado en el estado de Texas. Además, fue en esta época cuando adquirió una comprensión de los fundamentos de la fundación de iglesias y de liderazgo en el cargo ministerial. Rick tuvo un momento en su vida que cambiaría el curso de todo su destino, y ocurrió mientras asistía al seminario. Un día, mientras leía una revista, se topó con un artículo que hablaba de los condados de Estados Unidos que experimentaban un crecimiento demográfico más rápido. El nombre que le llamó la atención fue Orange County, California. Fue como si algo se rompiera dentro de él, y sintió una llamada inquebrantable para establecer una iglesia en ese lugar. Pero ahora viene la parte más extraña. Ese fue el periodo de tiempo en el que no tenía dinero, ni estructura, ni iglesia. Su única posesión era un sueño, y tenía una profunda fe en Dios. Así que eso fue suficiente. Rick y su esposa, Kay, se trasladaron al condado de Orange en 1980, poco después de que Rick se graduara en el seminario.
empacaron sus pertenencias y se mudaron a la zona. En ese lugar, establecieron su iglesia en el lugar menos esperado, que era una sala de estar. Efectivamente, han oído bien, no había una estructura elaborada ni un gran escenario, más bien, solo había un pequeño grupo de individuos reunidos en una casa. La buena noticia es que ese pequeño grupo se expandió a un ritmo mucho más rápido de lo que nadie había previsto. Al cabo de unas semanas, el número de personas empezó a aumentar, hasta el punto de que se vieron obligados a trasladarse al gimnasio de un instituto para dar cabida a todo el mundo, y a partir de ese momento, la iglesia Saddleback tuvo un ascenso meteórico en el número de sus miembros, convirtiéndose finalmente en una de las iglesias más prominentes y más grandes de todo el mundo. Además, Rick Warren no es solo un predicador en la actualidad. Es un líder mundial, un autor cuyos libros han transformado la vida de millones de personas y un hombre cuyos escritos han cambiado la vida de autores. Por otra parte, uno podría creer que un hombre como Rick Warren, que ha hecho una cantidad significativa de sacrificios por la iglesia, se libraría de experimentar dificultades y desafíos. En cambio, no es el caso de Rick Warren, que ha tenido que hacer frente a algunas pérdidas realmente catastróficas, a pesar de haber construido casi en solitario una de las iglesias más grandes e importantes de un mundo y de haber estado a la vanguardia de la predicación al mundo sobre la fe y la esperanza. Rick Warren es padre de 3 hijos, además de un exitoso hombre de negocios, ministro y autor de libros que han vendido millones de ejemplares. Lamentablemente, también es un padre que ha experimentado una pérdida por la que ningún padre debería pasar a lo largo de su vida. La noticia profundamente devastadora de que el hijo de Rick Warren, Matthew Warren, había fallecido en 2013 dejó al mundo entero en estado de shock. Sin embargo, lo que más asombró a todos no fue solo el hecho de que hubiera fallecido a una edad tan temprana, sino también la forma terrible y devastadora en que se había producido la tragedia. En 1985, Rick y Kay Warren tuvieron a su tercer hijo, Matthew Warren, que era el menor de sus 3 hijos, y desde el principio, fue un niño pequeño que era brillante, tenía un corazón cariñoso y una profunda preocupación por los demás. Sus padres siempre se apresuraban a señalar que tenía un lugar especial en su corazón para los que pasaban por momentos difíciles. Matthew siempre estaba dispuesto a echar una mano, ya fuera a un niño de la escuela que se encontraba excluido o a una persona que sufría una agonía, pero libraba una triste guerra en silencio, que muy poca gente era capaz de percibir, a pesar de que tenía un comportamiento encantador. Las luchas de Matthew contra la depresión severa y otros problemas de salud mental comenzaron a una edad muy temprana, una circunstancia realmente desafortunada. El hecho de que su encantador y amable hijo soportara un peso silencioso y pesado fue algo que sus padres reconocieron. Durante la adolescencia de Matthew, se hizo muy evidente que estaba lidiando con algo que iba mucho más allá de simples sentimientos de pena. La triste batalla por la que atravesaban Rick y Kay duró décadas, y ellos hicieron todo lo que estuvo en su mano para ayudarles. Ofrecieron todo el amor y el apoyo que pudieron reunir. Rezaron y buscaron a los profesionales médicos más cualificados. Sin embargo, como sabe cualquiera que haya luchado alguna vez con problemas relacionados con su salud mental, no suele ser tan sencillo. La idea de que la espiritualidad y la salud mental no son 2 temas diferentes es algo que Rick siempre ha planteado en sus conversaciones. Rick opina que la creencia de una persona en Dios no influye en que sea susceptible o no de sufrir depresión. Además, el hecho de que una persona sufra depresión no siempre indica que no ame a Dios. Aunque tenía un profundo amor por Jesús, la lucha de Matthew también era bastante genuina. Matthew Warren, que solo tenía 27 años en el momento de su prematura muerte el 5 de abril de 2013, falleció como consecuencia de sus dificultades con la salud mental. Como resultado de esta horrible tragedia, la familia Warren y toda la comunidad cristiana se sumieron en el dolor, y la familia Warren fue sacudida hasta la médula. Rick y Kay Warren declararon en un mensaje a su iglesia que no hay palabras que puedan explicar adecuadamente la agonía que están experimentando en estos momentos. Matthew, nuestro hijo menor, era un joven que poseía una extraordinaria cantidad de bondad, amabilidad y compasión. Estaba dotado de un cerebro agudo, así como de la capacidad de hacer reír a los demás. Pero desde el momento en que nació, siempre luchó contra enfermedades mentales, oscuros abismos de desesperación y sentimientos de tristeza. Su familia no fue la única que sufrió una pérdida desgarradora cuando Matthew falleció. El suceso sirvió de llamada de atención para que comunidades, iglesias y personas de todo el mundo empezaran a debatir temas relacionados con la salud mental y la fe de una manera más comprensible y directa.
A pesar de que el dolor de perder a un hijo es algo que nunca desaparece del todo, Rick y Kay Warren tomaron la valiente decisión de utilizar su sufrimiento para ayudar a otras personas en lugar de permitir que su pena les abrumara. La iglesia Saddleback fue el lugar donde iniciaron la campaña Esperanza para la Salud Mental, que se estableció justo un año después del fallecimiento de Matthew. Su objetivo era bastante obvio. Nadie debería tener nunca la sensación de estar luchando solo. Es inaceptable que alguien se sienta avergonzado por su salud mental, y ninguna familia debería verse obligada a soportarlo en silencio. Después, empezaron a hablar de su pérdida de forma abierta. Fue entonces cuando Rick Warren empezó a difundir mensajes sobre la conexión entre la fe y una salud mental positiva. Por su parte, Kay Warren saltó a la fama como ferviente defensora de la concienciación sobre la salud mental, sobre todo en el contexto de las iglesias, donde a menudo se hacía caso omiso de estas cuestiones. A pesar de ello, Rick y toda su familia tuvieron que hacer frente a las preguntas del público, en general y de miembros de la comunidad cristiana sobre la pérdida de su hijo. Esto se debió especialmente al hecho de que Rick había pronunciado previamente una serie de sermones sobre la importancia de tener esperanza, alegría y vivir una vida impulsada por un propósito. Hubo muchos que cuestionaron por qué su hijo no había escuchado estas enseñanzas, e incluso hubo quienes expresaron su creencia de que la religión de Rick no era suficiente para rescatar a su propio hijo. Una de las cosas más profundas que Rick ha declarado en relación con esta tragedia es que la gente suele preguntarse, ¿por qué Dios no curó a Matthew? Además, les digo que Dios sí le curó, pero no en este lado de la eternidad ni en ningún otro. Este mensaje caló hondo en millones de personas y sirvió para recordar que la fe cristiana de una persona no está determinada por sus problemas de salud mental. También sirvió para recordar que buscar ayuda no es un signo de debilidad, y que la iglesia debe proporcionar un entorno seguro a quienes luchan con problemas relacionados con su salud mental. Durante su charla, Rick también habló del hecho de que había recibido cartas de más de 10,000 personas dentro de la comunidad de la iglesia que estaban luchando con sus propios problemas de salud mental, y como es típico de Rick Warren, hasta el día de hoy ha descubierto una manera de encontrar sentido al sufrimiento que ha padecido. Un mayor número de iglesias han empezado a hablar de salud mental como resultado directo de su activismo, que se ha llevado a cabo tanto dentro como fuera de la iglesia Saddleback. Un número cada vez mayor de pastores han empezado a hablar de la depresión desde el púlpito, y un número cada vez mayor de personas han buscado la ayuda que necesitan sin sentir vergüenza ni miedo. En una entrevista, Rick expresó su alegría de que otras iglesias puedan ver en él y en su iglesia un modelo a seguir cuando se trata de temas pesados y delicados como las dificultades de salud mental. Dijo estar encantado de que otras iglesias puedan admirarles a él y a su iglesia. Afirmó que nuestro objetivo es, como solemos decir, abrir la puerta de par en par. Y entonces las iglesias nos mirarán y dirán, vale, si la diócesis está haciendo esto, si Saddleback está haciendo esto, entonces nosotros podemos hacer esto. Además, estaríamos encantados de presenciar el comienzo de un movimiento en el que los individuos realmente empiecen a decir, necesitamos que se añada este componente a nuestro ministerio. Amy Warren, la hija de Rick, fue quien expresó sus pensamientos sobre el profundo impacto que los problemas y la muerte final de su hermano tuvieron en la familia Warren y cómo tuvo un impacto significativo en la dinámica de su familia. Y fue en ese momento cuando el mundo entero se dio cuenta de que detrás de todas las sonrisas y sermones motivadores, Rick Warren y toda su familia estaban sufriendo circunstancias difíciles. Durante su conversación, Amy habló de cómo la enfermedad de Matthew empeoró al mismo tiempo que ella empezó a experimentar síntomas de la enfermedad crónica de Lyme que no habían sido reconocidos, como resultado de mi enfermedad, la enfermedad de Matthew, y una serie de otras situaciones horribles que ocurrieron dentro de nuestra familia. Ella declaró que con frecuencia teníamos la impresión de que estábamos residiendo en un búnker subterráneo. El hecho de que estuviéramos aquí en la tierra no significaba que estuviéramos interactuando con el mundo real o con la gente auténtica que vivía aquí. De vez en cuando, levantábamos la escotilla, mirábamos hacia afuera durante un tiempo suficiente y observábamos la zona. Después llegaba la siguiente oleada de pandemonium y, para sobrevivir, teníamos que escarbar, aferrarnos unos a otros y rezar. Lamentablemente, parece que Rick Warren ha sido objeto recientemente de otra ronda de noticias desgarradoras, y esta vez van dirigidas contra su salud. Controversias y críticas a Rick Warren. A pesar de haber alcanzado un gran éxito e influencia, Rick Warren no ha estado exento de polémica. A lo largo de su carrera ha sido objeto de críticas en diversos frentes,
desde su enfoque de la expansión de la Iglesia y la teología hasta sus perspectivas sobre cuestiones sociales y políticas. Una de las críticas a las que Rick ha tenido que hacer frente se refiere a su estrategia para la expansión de la Iglesia, como sería ser miembro de una iglesia que de repente cambia su enfoque y presenta nuevos programas, varios tipos de culto y una nueva visión de la nada. A pesar de que esto puede ser emocionante para algunas personas, es sin duda desconcertante para otras, ya que no todo el mundo es capaz de adaptarse a los cambios, sobre todo a los que se producen con tanta rapidez. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. El enfoque basado en el propósito fue desarrollado por Rick Warren con la intención de ayudar a las iglesias a expandir sus operaciones concentrándose en propósitos distintos. Estos propósitos incluyen la adoración, el compañerismo, el discipulado, el ministerio y la misión. Sin embargo, a pesar de que esta estrategia inspiró a un gran número de personas, también dio lugar a una serie de controversias importantes dentro de ciertas iglesias y generó un revuelo no solo dentro de la comunidad cristiana, sino también en los medios de comunicación públicos, debido a que llegó a ser tan polémico y enrevesado. El Wall Street Journal afirmó en 2006 que algunas congregaciones se habían separado o habían tenido problemas como consecuencia de estos ajustes. Para resolver el debate, Rick acabó admitiendo que existían estas dificultades. Hizo hincapié en que, aunque estaba a favor de fomentar la expansión y adaptabilidad de la Iglesia, no apoyaba realmente los intentos de expulsar a los miembros de la Iglesia que no estuvieran de acuerdo con el plan. Como resultado del hecho de que Rick Warren se encontrara en el centro de una discusión nacional en diciembre de 2008, la controversia en torno a él se ha vuelto aún más polémica. Varias personas quedaron sorprendidas por la decisión del presidente electo, Barack Obama, de pedir a Rick Warren que dirigiera la invocación en su toma de posesión. Este fue el inicio de todo el debate. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Obama a elegir a alguien como Rick, que no tenía las mismas ideas que él? Se hizo más problemático debido al hecho de que Warren había respaldado públicamente la Proposición 8 de California, que es un proyecto de ley que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Esta postura acabó provocando acusaciones de difundir discursos de odio, sobre todo por parte de activistas de la comunidad LGBTQ. Su temor se debía a que los puntos de vista de Rick no coincidían con el mensaje integrador que el nuevo gobierno intentaba transmitir. Por otra parte, el presidente Obama justificó su decisión destacando la importancia de una comunicación clara entre quienes mantienen puntos de vista opuestos. Obama también mencionó que había sido invitado a hablar en Saddleback a pesar de tener puntos de vista diferentes sobre las personas homosexuales. Afirmó que quería establecer este tipo de conversación pacífica permitiendo a Warren hablar en Saddleback. Además, Rick Warren se había visto envuelto en otro asunto cuando empezó a hacer promesas para fomentar la comunicación entre personas de distintas confesiones. Su viaje a Siria en 2006, durante el cual se reunió con el presidente Bashar al-Assad, se encontró con la oposición de varios miembros influyentes de la Iglesia, así como de personas críticas. Rick fue cuestionado sobre si era prudente hacer negocios con una dictadura famosa por sus violaciones de los derechos humanos. Por otra parte, dejó claro que sus objetivos eran promover la paz y el entendimiento, y no apoyar públicamente ninguna postura política. La situación se complicó aún más por el hecho de que Warren visitó conferencias islámicas en 2009 y 2012, donde abogó por la cooperación de cristianos y musulmanes para abordar las preocupaciones mundiales. Obviamente, hay algunos líderes evangélicos que han expresado su desaprobación de estas medidas, afirmando que podrían enturbiar ciertas líneas teológicas. En su respuesta, Warren dejó muy claro que su deber era cultivar conexiones y colaborar con otros para lograr objetivos humanitarios. Casi te puedes imaginar lo que dijo. Además de los problemas que se han dirigido a Rick Warren personalmente, su iglesia, Saddleback, también ha sido objeto de una cantidad significativa de críticas y controversias. En el año 2021, la iglesia Saddleback causó sensación por su decisión de ordenar a 3 mujeres como pastoras. Este movimiento fue tan polémico porque cuestionaba la actitud tradicional de la Convención Bautista del Sur, que sostiene la creencia de que las responsabilidades pastorales deben estar reservadas a los varones. Tenga en cuenta que esta es la razón por la que este movimiento fue tan polémico. La ordenación causó una gran controversia, que en última instancia dio lugar a que la Convención Bautista del Sur iniciara una investigación sobre si la iglesia Saddleback se adhería o no a sus puntos de vista fundamentales. Finalmente, en febrero de 2023, la iglesia Saddleback fue expulsada de la hermandad.
y la razón principal de la expulsión fue citada como la práctica continua de la iglesia de nombrar a mujeres para puestos pastorales, incluyendo la contratación de Stacy Ward, esposa del nuevo pastor principal Andy Ward, como pastora docente. A pesar de que Saddleback presentó un recurso contra esta sentencia, la convención confirmó su expulsión. Anteriormente, Saddleback había afirmado que deseaba seguir siendo miembro de la Convención Bautista del Sur de California, a pesar de haber sido expulsada. Por otra parte, en octubre de 2023, la Iglesia tomó la decisión de retirarse también de la convención estatal. Esto se hizo con el fin de evitar la discordia adicional entre la comunidad bautista en general. Eso no es todo. El Plan de Paz fue iniciado por Rick y Kay Warren en el año 2003. Es un movimiento mundial que pretende resolver 5 problemas importantes, que son el vacío espiritual, el liderazgo egoísta, la pobreza, la enfermedad y el analfabetismo. Sin embargo, a pesar de que el plan fue elogiado por sus elevados objetivos, también fue objeto de críticas. Algunos detractores afirmaron que el proyecto era insensible a otras culturas y que imponía valores occidentales a comunidades diferentes entre sí. Además, se expresaron dudas inesperadas sobre la eficacia y la viabilidad a largo plazo de las iniciativas puestas en marcha de acuerdo con esta estrategia. Los problemas de salud de Rick Warren y su jubilación. A lo largo de más de 4 décadas, Rick Warren ha dedicado su vida a servir a Dios. Ha hecho que la iglesia Saddleback pasara de ser un humilde estudio bíblico en su casa a convertirse en una de las iglesias más grandes y prominentes de Estados Unidos. Además, ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo a través de sus escritos y sus esfuerzos por ayudar a los necesitados. Por otra parte, la mayoría de la gente no era consciente de un acontecimiento extremadamente terrible que estaba teniendo lugar entre bastidores. A partir del año 2021, Rick comenzó a tener una serie de problemas de salud importantes. Desde el principio, no estaba claro cuál era el problema. Sufría una grave falta de sueño, molestias insoportables y espasmos musculares persistentes. Con el tiempo, los síntomas fueron tan graves que empezaron a interferir en su capacidad para realizar sus actividades cotidianas. Trata de imaginar lo que sería estar a cargo de un ministerio masivo cuando tu cuerpo te ataca continuamente. Tras una serie de procedimientos diagnósticos, los profesionales médicos pudieron determinar finalmente qué le ocurría a Rick Warren, y determinaron que padecía mioclonía espinal. La condición conocida como mioclonía espinal no es algo de lo que se hable con frecuencia. Esta afección neurológica es extremadamente infrecuente y se caracteriza por espasmos musculares incontrolables. Son algo más que unas simples sacudidas. Es difícil realizar incluso el más básico de los trabajos mientras están presentes, ya que pueden ser insoportables y totalmente inesperados. Rick no solo sufría espasmos, sino que las condiciones también le impedían dormir bien, que era el aspecto más frustrante de la situación, como a veces pasaba días enteros sin descansar. Se sentía fatigado, débil e incapaz de concentrarse. Los acontecimientos fueron desgarradores para un hombre cuya vida giraba en torno a la escritura, la predicación y el liderazgo. El hecho de que ya tuviera una enfermedad cerebral muy poco común y no identificada, que los médicos decidieron llamar síndrome de Warren, hizo que las cosas fueran increíblemente difíciles para él. Esta enfermedad, además de todo lo demás, le puso las cosas mucho más difíciles. Según Rick, la enfermedad está causada por la incapacidad de su cuerpo para digerir su propia adrenalina, que es el agente causante. Temblores, confusión y malestar son algunos de los síntomas de esta enfermedad. Según él, provoca que su cerebro se mueva muy deprisa. Rick Warren se enfrentó pronto a otro importante problema de salud, como si la mioclonía espinal no fuera suficiente desafío. Que también le habían diagnosticado una afección autoinmune fue algo que reveló en el año 2022. Sin duda, los trastornos autoinmunes son extremadamente desafiantes debido a que provocan que el sistema inmunitario del cuerpo se ataque a sí mismo. En el caso de Rick, la enfermedad le provoca agonía en todos los músculos principales durante todo el día. Caracterizó toda la experiencia como una situación de dolor continuo, que hacía que las actividades de la vida diaria fueran mucho más difíciles de lo que habían sido en el pasado. Rick se vio obligado a enfrentar el hecho desgarrador de que su salud le estaba dificultando continuar liderando la iglesia Saddleback de la manera que él quería hacerlo. Esta comprensión llegó con el paso de los meses. A pesar de que sentía un profundo afecto por su iglesia, su equipo y las personas a las que ministraba, era consciente de que su estado físico se deterioraría si no bajaba el ritmo. Como resultado, Rick Warren hizo una declaración significativa en el mes de junio de 2021,
en su calidad de pastor principal de la iglesia Saddleback, renunciaba a su cargo. Esta revelación sorprendió a muchos. Después de todo, él había construido esta iglesia desde la base, le había dedicado toda su vida y seguía entusiasmado con el objetivo que se había propuesto alcanzar durante toda su vida. Para Rick, sin embargo, no se trataba de renunciar a nada. Ser inteligente era el tema en cuestión. La alianza misionera conocida como Finishing the Task le nombró director ejecutivo en enero de 2022. Además, en agosto de ese mismo año, Warren dimitió de su cargo de pastor principal mientras seguía ejerciendo como pastor fundador. Era muy consciente de que si se esforzaba en exceso por sí mismo, no podría ayudar a nadie, ni a sí mismo, ni a su familia, ni siquiera a su religión. El hecho de que Rick Warren dimitiera de su cargo de pastor principal no indicaba que se estuviera retirando totalmente del ministerio. A pesar de que su salud le obligaba a bajar el ritmo, seguía realizando las actividades que le gustaban. Rick decidió desviar su atención de predicar todos los domingos en Saddleback y concentrarse en cambio en el trabajo ministerial en todo el mundo, ayudar en la formación de nuevos líderes y seguir transmitiendo su mensaje a través de la escritura y la oratoria. Además, su esposa, Kay Warren, continuó con su objetivo cooperativo de promover la concienciación sobre los problemas de salud mental y proporcionar ayuda a las familias que atraviesan una crisis. Pero no se puede negar que esto supuso una gran cantidad de trabajo y un ajuste significativo para Rick. A lo largo de varias décadas, Rick se había acostumbrado a ser la persona que tenía el control, la que dirigía la iglesia, tomaba las decisiones importantes y pronunciaba sermones influyentes cada semana. A decir verdad, una de las cosas que más le costó hacer fue confiar en otras personas para llevar adelante la idea y, al mismo tiempo, dar un paso atrás y permitirles que lo hicieran. Pero además de eso, fue una valiosa lección sobre lo rápido que pueden cambiar las cosas para mejor. Seguro que tienes curiosidad por conocer las reacciones de los miembros de la iglesia de Saddleback, así como de la comunidad cristiana en general, ante este sorprendente giro de los acontecimientos. Oír a Rick decir estas palabras, confirmando que se retiraba del púlpito, fue una experiencia impactante, a pesar de que siempre había sido sincero sobre sus problemas, que iban desde su sufrimiento personal hasta sus actuales problemas de salud. Fue similar a la conversación que tiene lugar cuando un padre se sienta con sus hijos y les informa de que está a punto de ceder la empresa familiar. Además, el padre de mi marido y un gran número de amigos de nuestra iglesia, a los que adoro, ya han llegado al paraíso. A pesar de que eres consciente de la elección, a tu corazón aún le cuesta aceptarla. Algunas personas experimentaron lo que es perder a un guía espiritual. Sirvió para recordar a algunas personas que nada permanece igual para siempre, lo cual fue una experiencia agridulce. Sin embargo, el aspecto positivo es que Rick Warren había pasado años sirviendo de mentor a líderes más jóvenes y estando preparado para el día en que otra persona tomara la decisión. Por fin ha llegado ese momento. La declaración que hizo Rick incluía la presentación de Andy Wood, un pastor del norte de California, como la persona que le sucedería al frente de la iglesia Saddleback y la guiaría hacia la siguiente fase de su historia. Esto fue un alivio para algunas personas. Fue un alivio ver que Rick no se iba de la iglesia sin una estrategia. Por otro lado, fue un cambio en su estado emocional, comparable a la situación en la que tu educador preferido decide jubilarse y uno nuevo ocupa su lugar. Es difícil que alguien más pueda desempeñar esa función, a pesar de que la nueva persona esté bien cualificada. Como resultado, muchos estaban intrigados sobre si Andy predicaría de la misma manera. ¿Hubo alguna diferencia en cómo se sentía la iglesia? A pesar de que mucha gente estaba preparada para aceptar el cambio, todavía había algunas personas que tenían dificultades para aceptar el concepto de un nuevo líder. Al final, Rick Warren era más que un simple líder espiritual. El pastor era el que bautizaba a sus hijos, les guiaba en los momentos difíciles y les ofrecía palabras que parecían salir directamente del corazón de Dios. Él era lo que ellos llamaban el pastor. Desde la perspectiva de quienes habían asistido a Saddleback desde sus inicios, era casi inconcebible concebir los domingos sin él actuando en el escenario. Y si somos completamente sinceros, el cambio es difícil, incluso cuando es necesario. Varios miembros también han expresado sus preocupaciones sobre el futuro de Saddleback Entertainment. Se preguntaban si la iglesia seguiría manteniendo la misma visión, ¿seguiría permitiéndole sentirse como en casa? No se trataba de cuestiones meramente casuales. Un número significativo de personas no había conocido otra familia eclesiástica en toda su vida. Además, no estaban seguros de cómo se sentirían en ausencia del líder que la había construido.
A pesar de la miríada de sentimientos, la falta de seguridad, e incluso la disputa, hay una cosa que se ha hecho muy evidente para todos. Estaba claro que la iglesia Saddleback no se iría. Por otra parte, Rick y Saddleback han tenido que hacer frente a una serie de desafíos en el pasado, y las dificultades relacionadas con su salud y su jubilación no son las únicas. De hecho, la iglesia ha sido objeto de una serie de escándalos terribles, que no solo han tenido un efecto en la percepción pública de la iglesia, sino también en la reputación de su líder, Rick Warren. A pesar de que Rick Warren ha pasado por periodos difíciles, no se puede negar la influencia que ha tenido en la iglesia. ¿Qué opinas de esta desgarradora noticia? ¿Cómo ha impactado en tu vida el mensaje de Rick Warren? Comparta su opinión en los comentarios. No te olvides de darle al like y suscribirte para recibir más actualizaciones sobre fe, liderazgo e inspiración.